aquí ponemos los temas que les interesan. Ustedes nos escriben, nos mandan un WhatsApp, nos escriben a las redes sociales y varias personas ya nos habían escrito sobre la convivencia vecinal. ¿Qué hacer con nuestros vecinos? ¿Alguien tiene un vecino complejo? ¿Sí? ¿Un vecino que les hace la vida imposible? ¿O somos nosotros los que hacemos la vida imposible? Bueno, yo no puedo responderlo, pero sí nuestro especialista, nuestro queridísimo Jorge Yamamoto, un aplauso, psicólogo social, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Jorge, de verdad, yo cada vez que te veo a ti digo, acá entra la paz. Acá entra la paz porque siempre tienes esa respuesta que necesitamos a veces porque, como yo decía, no es siempre el otro, a veces soy yo, ¿no? ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto estar aquí. Y efectivamente, como toda pregunta compleja, la respuesta es todas las anteriores. En primer lugar, la convivencia vecinal es un elemento central en el bienestar. Uno puede tener una casita humilde o haber pagado muchísimo dinero, pero si tiene vecinos del mal, su bienestar obviamente se va a deteriorar. Y por esa razón empezamos a investigar en qué lugares había más satisfacción vecinal y que llevaba también a una mayor satisfacción general. Y encontramos unos 3 o 4 sitios en el mundo, dentro de lo que hemos investigado, no tenemos Claro que el presupuesto, sí. Y todos estos sitios tenían una filosofía, una práctica, un valor en común, que si lo aplicamos en nuestro callejón, en nuestro condominio, o en nuestra cuadra, o en nuestra chacrita, va a funcionar. Y es, primero piensa en el vecino antes que tú. ¿Y qué pasa? En el mundo egoísta, centrado en uno mismo, una persona piensa en uno mismo. Pero si tenemos el otro concepto, vamos a tener que todos los vecinos piensan en uno mismo, menos uno, y donde hay mejor negocio, porque hay 10, 20, 100 personas que están pensando en uno. Entonces, cada vez que uno hace algo, antes que se quejen, dice, me gustaría que haga mi vecino se va a molestar o se va a alegrar, entonces lo hago o no lo hago. Y el vecino, antes de subir el volumen a las 3 de la noche, 3 de la mañana, y él va a pensar, mi vecino se va a trabajar temprano, mejor ya a las 11 lo bajo. Y cada uno de esos detalles, con una sola línea de pensamiento, de programación, genera de una manera simple el bienestar. Y no termina ahí, sino cuando hay buena onda, la gente se apoya. También el detalle es que si nos saludamos y vemos vecinito y hay buena onda, eso produce pequeñas dosis de neurotransmisores del placer y del apoyo. Entonces el ser humano está diseñado para ser feliz con buena vecindad, pero cuando ocurre lo contrario, nuestra vida se vuelve tan miserable como ver a los políticos corruptos. Claro, es que somos seres sociales y yo te cuento mi caso, ¿no? Yo vivo en una cuadra y yo tengo a 2 vecinas, a Socorro, a mi lado derecho, y a Nancy, a mi lado izquierdo, y yo no tengo mamá, no tengo suegra, entonces cuando dejo a mis chicos solos, como por ejemplo ahora, yo estoy tranquila porque yo les he dicho, un temblor, un terremoto, ustedes salen y van donde Socorro o donde Nancy, porque ellas me han dicho, oye, cualquier cosa que pase con tus hijos, estamos acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí increíble, tranquila, porque tengo a 2 vecinas maravillosas que sé que cualquier cosa que pase, las tengo a ellas, ¿no? Y no tendrían por qué hacerlo, pero desde que llegué me acogieron. Es una familia extendida. Así es. Y así nuestro cerebro ha evolucionado en tribu. No éramos solamente papá, mamá, hijos, sino, bueno, todos estábamos emparentados, éramos primos, primos cruzados, etc. Y así se fue cuidando y creciendo la especie humana. Ahora, ese es el mundo que debe de ser, pero la realidad, porque ustedes nos han escrito y pueden llamarnos, los teléfonos están abiertos, o enviarnos sus audios al 988-710-947 o al 619-0672 para que Jorge los ayude. ¿Qué está pasando ahora? Tenemos estos multiedificios con muchísimos departamentos, viven, no sé, alrededor de 40, 80, 100 familias.
hay peleas por el tema de los perros, por la limpieza, por los pagos común. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué ha sucedido con todos nosotros? Sí, en el Perú hay una crisis de empatía, porque por varias razones, pero en primer lugar nos discriminamos mucho, nos choleamos, negreamos, chineamos, blanqueamos. Entonces, eso es algo muy agresivo para nuestra sensibilidad humana social. Entonces, la primera respuesta es cortar el sentido de la empatía, porque si el caño de la empatía está abierto, nos afecta mucho. Nos adaptamos para eso. Pero cuando cortamos la empatía, dejamos de sentir qué siente el otro, dejamos de pensar y nos empezamos a encerrar. Pero después viene un segundo nivel. Como el otro ni yo tenemos empatía, más temprano que tarde va a haber un roce. Y ahí escalamos a un módulo cerebral que en latín le hemos llamado animus jodendi, y es que la persona disfruta fregando al otro. Ah, tú me pusiste la música, ahora yo te voy a poner la lavadora. Ah, tú me hiciste eso, yo te hago lo otro, y eso va a ir escalando hasta llegar a extremos en donde hemos visto en las noticias que sale un adulto mayor a reclamar que hay música a alto volumen y termina asesinado. Y como estos eventos hemos visto muchos casos. Ahora, ¿cuánto influye la cultura? O sea, y a cultura no me refiero a lo que somos, porque todos somos parte de esta cultura peruana, pero sí a la educación, es decir, cuando hay mucha diferencia educativa entre los vecinos, ¿hay más problemas? Ese es un excelente punto. Sí, pero no como se cree. Es decir, si medimos el nivel educativo por educación formal, no se encuentra una relación. Es más... No, el título no garantiza, por decirlo de alguna manera. Yo puedo tener ingenieros, doctores, abogados, eso no me va a garantizar nada. Exacto. Y en la última década eso se ha empeorado por las universidades basura, por la mercantilización de la educación superior que quiere cartón y no valores. Dentro de los institutos superiores hay una crisis de valores. Ya no solamente se copian, sino suplantan exámenes. Es decir, los alumnos estudiosos, bueno, estudiosos sin comillas, pero buenos, claro, acceden a recibir dinero para suplantar exámenes en educación virtual. Ahora, eso, ¿qué ocurre? Que en la Amazonía remota, en los Andes remotos, tenemos personas que no han terminado la secundaria y tienen los valores y la calidad de vida vecinal más alta del mundo. Entonces vamos al tema de principios que se aprenden en casa. Exacto. ¿No? Más allá del título, de la educación, qué nivel educativo que tenga uno, sino que sea una persona educada, que son los valores que uno aprende en casa. Tenemos una pregunta para ti, Jorge, del público. A ver, escuchamos. Hola Fátima, buenos días. Mi nombre es Rubí, vengo del Instituto Santa Rosa. Mi pregunta es, ¿cómo interviene la empatía en la convivencia vecinal? Muy bien, ¿qué tanto es importante educarnos en empatía para tener una buena convivencia con nuestros vecinos? Sí, para explicar esto, cuando hablábamos de comunidades amazónicas y andinas, ahí hablamos en el sentido estricto de cultura, no de la cultura chichua chorada que vemos en las ciudades grandes, que es meter la combi, meter el cuerpo o meter el expediente previa corrupción. Entonces, desde pequeños son enseñados y desde pequeños ven que así se vive mejor y automáticamente lo tienen interiorizado. Entonces ahí, ¿qué pasa? Se desarrolla la empatía, que tiene un área del cerebro que está al costado del área motora, bueno, no interesa en dónde está, y desde pequeños se va estimulando y es como un tipo de inteligencia, y luego de la adolescencia son genios en empatía, ¿no? No conocen personas que rápidamente dicen, te sientes triste, ¿no? O te está incomodando esto, toma un vasito de agua.
esa es una aguda empatía, pero por el contrario, cuando nos discriminan, se corta ese sentido de la empatía. Técnicamente, ¿qué es la empatía? Es un área que tiene unas neuronas que se llaman espejo. Yo veo a una persona sufriendo y mis ojos lo ven, rebota las neuronas espejo y se activa el área del sufrimiento en mi cerebro. Es como sentir lo que el otro siente. Incluso en chimpancés, que es otra especie social, se ha encontrado que chimpancés jóvenes ven que a un joven le están pegando y se activa el área de... Las neuronas espejo. Como si le estuvieran pegando a él. Entonces, esa es la empatía, la capacidad de sentir al otro, pero actuar de manera coherente con ello. Bueno, si todos tuviéramos la empatía activada, no tendríamos los problemas laborales que tenemos. Vamos a traer otro día a Jorge para hablar de crisis en el ámbito laboral. Pero ya tenemos un audio, vamos a escucharlo. Hola, mi nombre es Elisa y vivo en Pueblo Libre. Bueno, vivo en un condominio grande que tiene bastante jardín y el problema básico de la convivencia es de que los vecinos que tienen mascotas los sacan afuera y los hacen hacer en los jardines dentro del condominio sus heces, sus necesidades. ¿Qué se puede hacer al respecto? Porque la verdad es que sabemos que es tóxico para la gente, ¿no? Entonces quisiera saber qué podemos hacer para evitar estas cosas que hacen estos vecinos. Muy bien, vamos a regresar con la respuesta, Jorge. Y atención, porque ese problema es un problema que tiene muchas personas que nos han escrito. Hacemos una pequeña pausa. Jorge Yamamoto todavía se queda con nosotros para responder sus preguntas aquí en Más Conectados. Ya volvemos. Woman del Callao, del Callao. Quisiera vivir con ella junto al Callao y baila calizo en la arena tomando sol y soñar sin tiempo ni pena, dancing in this paradise every time, ay, ay, ay. Estamos aquí gracias al DJ Ro. Y yo siempre he dicho, bueno, yo no estoy en el poder, ¿no? Pero si yo pudiera, haría un ministerio para que el señor Yamamoto sea el ministro y nos diga cómo solucionar todos estos problemas sociales. Ya nos plantearon uno. Vive esa señora en su condominio, tienen un área común, un jardín, y hay que respetarla, pero Jorge, todos los perritos dejan ahí, los perritos no, sino el adulto que no recoge. ¿Qué solución podemos darle? Aquí hay una serie de pautas que no solamente se aplican a la caquita del perro, sino a las cochinadas de comportamiento general que suelen ocurrir en la convivencia. Primero, que haya un acuerdo común, ¿no? Que se reúnan y pongan 2 o 3 cosas muy, muy claras, ¿no? ¿Y si no hacen caso o no asisten a la reunión? Ahí empezamos a aplicar el segundo paso que quiero mencionar, porque quisiera no perder la secuencia y después regresar. Entonces, se ponen de acuerdo en 2 o 3 normas y tiene que haber un castigo, ¿no? Por ejemplo, puede ser un castigo visual de que todos hacen una chancha, ponen una cámara y la foto en la entrada se pone que es un castigo de reputación, o que sea un castigo de un sol por cada vez que se cobra, pues dependiendo del sector económico puede ser menos, puede ser más. Y se genera un grupo empoderado que administre eso, y es muy importante que no aguanten pulgas, que se tenga que ejecutar y que haya presión social. Esto ha sido tan exitoso que en barrios de diferentes condiciones socioeconómicas, en comunidades rurales, el tema funciona muy bien. Entramos, por ejemplo, a ciertos condominios que parece el extranjero, porque han aplicado estas normas. Habían unos señores empoderados que maltrataban al guachimán,
pero el guachimán grababa, llevaba al consejo, ese consejo aplicaba la norma y ahora tienen una gran convivencia. ¿Qué pasa si es que no van a la reunión? Entonces se aplica el tema de la multa o del acuerdo que ya se ha ido obteniendo. Pero hay cierto nivel en donde la gente ya no cree en nadie y en esos casos es poco probable que la cosa funcione y sabiamente las personas, cuando pueden, se mudan de lugar, porque no solamente es la delincuencia, sino es la pésima convivencia lo que hace que la gente se vaya. ¿Recomiendas que haya un liderazgo, alguien con empatía que pueda poner paños fríos en las situaciones complejas? Eso es muy importante y en general esa palabra de paño frío es bien importante y se llama autorregulación. Y tiene que haber una autorregulación colectiva, ¿no? En donde en un momento dicen, ya nos dimos cuenta que esto es para el bien de nuestros hijos, ¿no? Cuando uno piensa en los hijos, uno tiene más perspectiva para el bien de nuestros hijos y queremos reaccionar, nos da cólera, pero eso no nos lleva a resolver el problema. Hay que enfocarse en la resolución del problema y no en la persona que le tengo cólera o que me hizo tal cosa. Entonces, ese liderazgo y trabajo en equipos, el líder tiene que fomentar la autorregulación del grupo, eso efectivamente es central, Fátima. Bueno, Jorge, muchísimas gracias y te comprometo a que vengas en otras oportunidades porque hay muchos temas que es importante verlo desde la psicología social, de cómo nos comportamos y ya saben, lo primero es la empatía, pensar primero en el otro, cómo se siente el otro, si yo pongo el volumen a las 3 de la mañana, si yo hago escándalo a la medianoche y hay personas enfermas y por supuesto elegir a un líder que pueda calmar, que pueda autorregularse, porque el otro consejo que nos da Jorge es pensar en nuestros hijos. Ahí está el truco. Todos queremos el bienestar para nuestros hijos. Jorge, muchísimas gracias por estar en Más Conectados. Gracias. Un aplauso para Jorge Yamamoto, psicólogo y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos vamos con Pisu.